Días, 10 de la mañana, 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 5 décimas, humedad 86%. Y acá estamos desde la bolsaendirecto.com junto a Juan Simankiewicz, en este caso Diego Pando, que está reemplazando a nuestra queridísima amiga Verónica Merigo, que se encuentra en un merecido descanso. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Diego. Muy bien, la verdad que muy bien. Con un invitado más que especial. Así es, con un invitado más que especial que nos hizo leer un libro para poder hoy charlar con él. Es mi segundo libro. El primero fue Platero y yo en quinto grado. No, así que, mira vos, es todo un avance. Es un avance. Es un avance. Sé que no es verdad. Sé que no es verdad. A mí como profesor de historia y locutor, realmente adentrarme en la historia del libro que ya vamos a comentar de nuestro invitado, realmente fue un placer. Un placer. Te dejo a vos la presentación. La verdad es que no, es complicado presentarlo porque todo el mundo lo conoce. Estamos con el doctor Rodolfo Terraño y vamos hoy a analizar Josefa, la biografía de María Josefa Morales de los Ríos. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, muy bien. Los próceres no dejan de ser héroes si se logra recuperar sus rasgos humanos. ¿Usted me permite bajar del bronce por unos instantes a San Martín? Sí, claro, es lo que también hago yo en mis libros, pero no porque tenga una visión contraria o distante. Lo que yo admiro de San Martín es su visión, su capacidad estratégica, su capacidad táctica, su voluntad de superar obstáculos, de tolerar la adversidad, de ponerse un fin y no escatimar esfuerzos para llegar a ese fin. Y por último, su no sé si su humildad, pero su concepción estratégica que lo hace no culminar la obra, sino dejar que la culmine quien estaba en condiciones de hacerlo. Ahora, eso no me impide contar cómo vendió a su esclava mientras que Josefa liberaba a su esclavo por razones humanitarias. No me impide que muestre cómo en verdad fue su entourage, su ámbito el que terminó fusilando a los Carrera. Creo que cuando uno plantea a San Martín como un ser sobrenatural, le quita la capacidad de ser ejemplar, porque nadie puede imitar, nosotros no podemos imitar a un ser sobrenatural. No lo era un hombre con todas esas condiciones y por supuesto con muchos defectos. Bien, doctor, San Martín se casa con Remedios de Escalada a la edad de 15 años. La pareja vivió muy poco tiempo juntas, de ratos, ya que San Martín vivía abocado a la preparación de su ejército. Hablamos de un San Martín alto, apuesto, de profundos ojos negros, según el registro de las pinturas existente. No era un hombre de andar solo. Durante sus campañas contó siempre con alguna hermosa mujer que lo acompañaba. Se habla de una manifiesta intimidad con Juana Rosa Gramajo Molina, esposa de un estanciero donde él se hospedó a las afueras de Tucumán. Se habla también de una aristocrática chilena que dio consuelo a San Martín después de la derrota en Cancha Rayada. También de esto que usted mencionó recién, cuando de Jesusa, que acompaña a Remedios de Escaladas a Mendoza y luego se queda con San Martín y después lo acompaña a Perú. También la historia narra que tuvo una relación con Rosita Campuzano, solo un año mayor que su hija Remedios, y habiendo viajado a Guayaquil, a Perú, para mantener la célebre entrevista con Simón Bolívar, fue albergado en casa de doña Carmen Mirón y Alayón, con quien tuvo un hijo, Joaquín Miguel de San Martín. Entonces, después de esta pequeña introducción, que además de interesante era que San Martín era un conquistador, ¿no? En el concepto de que consigue el amor de otra persona con facilidad.
y que mantuvo batallas cuerpo a cuerpo con varias mujeres. ¿Por qué fue cautivado usted por María Josefa Morales de los Ríos y tenemos este resultado, este libro? Porque no me interesó la relación íntima que pudo haber entre ellos, sino que a partir de eso empecé a indagar la vida de Josefa y me encontré con un personaje de valor histórico desconocido por nuestra historia, no solo por lo que hizo al lado de San Martín. Es cierto que yo comencé a estudiar a este personaje cuando le compré hace muchos años una carta hológrafa de San Martín al librero anticuario Víctor Eisenman. En esa carta, que probablemente sea la última que San Martín dirige desde Valparaíso antes de emprender el viaje al Perú, él le dice a quien administraba su chacra, que después uno ve que no era solo un administrador de la chacra, Pedro Advíncula Moyano, le vuelvo a encomendarle, cuide mucho de mi señora María Josefa Morales de los Ríos y provéale de la chacra todo cuanto necesite en los mismos términos que a mi mujer propia. Bueno, sin duda era un personaje importante en la vida de San Martín en Mendoza. Bueno, ¿quién era esta mujer? Me puse a indagar y en la historia no hay ninguna referencia a ella, salvo una mención que hace Damián Hudson, que era un memorialista sanjuanino, que escribió un libro no realmente de historia, sino que recogió la tradición oral de Mendoza, y decía que esta señora era una condesa, esposa de Pascual Ruiz Huidobro, que se había quedado en Mendoza a la muerte de él, y a la cual San Martín le deparaba las más caballerosas atenciones. Bueno, esto parecía confirmar lo que decía la carta de San Martín. Pero, ¿quién era? En efecto, no hay nada en la historia. Entonces, como era la viuda de Pascual Ruiz Huidobro, y Ruiz Huidobro fue gobernador de Montevideo, me fui a Montevideo, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, y empecé a encontrar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Ella había sido como gobernadora consorte muy activa, había tenido una tarea de acción social importante, había una peste, una plaga de viruela, y hacía muy poco que se había descubierto la vacuna en Inglaterra, y por supuesto era la primera vacuna, y la idea de inocularse la enfermedad para prevenirla era una idea muy extraña y muy rara para la gente. Había miedo, entonces ella se hizo vacunar en la plaza pública y después iba por las casas convenciendo a la gente. Vinieron las invasiones inglesas y ella movilizó a la población, participó en la recluta. Cuando los ingleses finalmente entraron a Montevideo, ella y su marido fueron presos, fueron prisioneros y llevados a Reading, en Inglaterra. Cuando Napoleón invadió la península y Inglaterra pasó de ser enemiga a amiga, solidaria con España, entonces fueron liberados, vinieron acá. Ella participó en las tertulias, en todo lo que era la gestación de la Revolución de Mayo. La Asamblea del año 13 le otorgó un subsidio de por vida. Era un subsidio no menor, eran 1.500 pesos. Tenía que después pagarlos, cuando ella se estableció en Mendoza, el gobierno de Cuyo. Y bueno, ahí en el libro están una fotografía de los recibos que firma arriba San Martín y abajo ella. Ella ganaba la mitad de lo que ganaba San Martín, que era el gobernador de Cuyo. Era el cuarto emolumento que pagaba la contabilidad de la provincia, más que el director de aduanas, más que otros funcionarios. Ella después ella fue la que le presentó a San Martín a las damas mendocinas y contribuyó a la formación del ejército de los Andes,
en su casa se reunían los oficiales, ella puso dinero, puso un esclavo, y después viene ese episodio que la historia argentina ha oscurecido en parte, porque el fusilamiento de los Carrera tuvo características, digamos, poco honorables. Los chilenos y particularmente los carrerinos han acusado siempre a San Martín, y entonces se ha presentado como en verdad no era una lucha, era más una lucha con O'Higgins más que con San Martín, y sin embargo las cartas de ella muestran cómo estaban involucrados ahí. Pedro Advíncula Moyano es un oficial que participa en 2 batallas contra los Carrera, es herido. Otros nombrados en la carta de San Martín, esa que yo compré, fueron también parte de la guerra, y ella le va relatando como, yo diría como una espía o como una coordinadora, las cosas que pasan en esa guerra. Y lo hace además con mucha autoridad. Le dice, por ejemplo, que el gobernador Godoy Cruz, que es amigo de él, es un flojo, o que el coronel que nombraron para ir a San Luis es un inútil, y él en un momento le escribe desde Perú diciéndole que está viejo y flemático. En esa época flemático se usaba para decir sin ganas, sin fuerza, vencido, como para seguir luchando, y ella le contesta: usted no está viejo ni puede serlo, porque a usted le falta mucho para terminar su obra. Y por supuesto San Martín no le hacía semejante confesión a cualquiera, y no cualquiera le decía eso a San Martín. De modo que está claro que es un personaje con significación histórica, y es tan extraño que no haya nada sobre ella, que eso fue lo que me cautivó y lo que me llevó a hacer esa investigación que, bueno, lleva a Veracruz, porque ella era novoespañola, que hoy es México, era el Virreinato de Nueva España, a Cádiz, donde se cría, se educa y se casa, a Londres, porque había estado presa en Inglaterra, naturalmente, a Montevideo y a Mendoza, y también a Madrid. No tenía nada que ver con Madrid, pero en Madrid está la Biblioteca Nacional de España, y ahí un investigador me dio un dato muy importante, que, bueno, después voy a contar. En todo este recorrido que lo llevó desde esta carta que usted adquiere hasta las primeras páginas que imagino que habrán comenzado a surgir de su investigación, esta mujer, ¿cuál cree usted que fue una de sus misiones junto a San Martín como más importantes? Misiones. Sí, porque usted relata como que podía haber llegado a ser una especie de espía, ¿no? O colaborar con San Martín en alguna información, algo de las invasiones inglesas en ese momento, llega a tenerla como una colaboradora, ¿no? Creo que hay que pensar en Mendoza para entender muchas cosas. Primero, en un libro anterior, Meylan y San Martín, yo relaté que era un descubrimiento ocasional, accidental diríamos, que había hecho mientras investigaba otras cosas de San Martín en Escocia. Y en ese documento, bueno, un día en el castillo Melville encontré un inventario de documentos que habían estado en el castillo y que en ese momento tenía una señora heredera de un personaje muy importante en Stirling, en Escocia. Y en ese inventario había un ítem que era plan para ocupar Buenos Aires, establecerse con un ejército en Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes, derrotar a los españoles y proceder al Perú. Lo primero que pensé fue que era el plan de San Martín, que por alguna razón estaba allí, pero después encontré que era un programa de
Sir Thomas Maidan, que lo había escrito en 1799 y presentado en 1800 al gobierno de William Pitt el Joven. Y entonces empecé a pensar por qué este general escocés sabía que Mendoza era un lugar indicado, los pasos que había en Mendoza, de dónde, ni Humboldt había hablado, claro. nadie, no había bibliografía, ¿de dónde lo sabía? Y entonces descubrí finalmente que había un personaje que se llamaba John Hippisley, que era una especie de embajador sin cartera en el Vaticano, amigo del Papa, que cumplía un papel en el enlace entre el rey de Inglaterra y el Papa por la cuestión de los católicos de Irlanda. Y este hombre se había hecho amigo en el Vaticano, ya había un Papa distinto al que había decretado la expulsión de los jesuitas de América, y se hizo amigo de 3 jesuitas mendocinos que fueron los que le dieron toda la información que él después le proveyó a Maidan. Entonces ya había una idea mucho antes de que Mendoza era un lugar indicado. San Martín, en un momento, bueno, ya lo sabemos, él no conocía Mendoza, pide la creación de la provincia de Cuyo con Mendoza como capital. Posadas accede a eso. También él pide ser gobernador, cuando en el decreto de designación Posadas dice que lo nombra a su pedido. Y por otro lado, cuando la asamblea del año 13, que es resultado del segundo triunvirato y del golpe de Estado que San Martín dio junto con Alvear, la asamblea le da permiso a Pascual Ruiz Huidobro para establecerse en Mendoza. El argumento era baladí, era que la vida era más barata, ¿no? Pero van a Mendoza. Y él las recibe, o no llega a recibirlas, pero las conocía verbalmente, sin duda. Lleva unas instrucciones para ir a hacer espionaje en Chile, para identificar a los líderes de los distintos partidos, saber si están a favor o en contra del gobierno de Buenos Aires, pero también a tratar de a incentivar o proponer al gobierno de Chile una misión conjunta para ir por mar al Perú. De modo que había ya algo que tenía que ver con el plan de San Martín, pero Pascual Ruiz Huidobro muere a los 61 días de llegar ellos a Mendoza, antes de emprender esta tarea. Incluso las instrucciones llegan días después de que él muere, y ella decide quedarse en Mendoza. Era una ciudad que no conocía, no tenía ninguna relación allí, no era una ciudad demasiado atrayente. En Buenos Aires tenía amistades importantes, como que la Asamblea del año 13 le había otorgado aquel subsidio, además las había hecho en todas las tertulias, en la tarea preparatoria de la Revolución de Mayo, y en Cádiz tenía una pequeña fortuna, no era condesa, pero tenía una pequeña fortuna. Ahí está el poder que le otorga desde Mendoza a su hermano para administrar esa fortuna. Entonces, ¿por qué decide quedarse en Mendoza? Y si uno analiza que desde mucho tiempo atrás, desde el principio del siglo, se señalaba que Mendoza era el lugar ideal, si se tiene en cuenta que San Martín pide la creación de Cuyo y ser gobernador, y casi simultáneamente se produce este viaje de Pascual Ruiz Huidobro y después la decisión de ella de quedarse ahí, y si el viaje, si el espionaje de Pascual Ruiz Huidobro incluía una acción conjunta sobre Perú, me parece que hay muy pocas dudas de que todo era parte de un mismo proceso, de que había una decisión que compartían Huidobro y su mujer. Más que interesante, sobre todo porque, confluyen algo tan interesante en un programa de radio junto con usted, doctor Terraño, la pasión.
que la pasión que uno descubre al escucharlo y la pasión que uno descubre grado 5 décimas, la humedad 86%. Y acá nos estamos deleitando con Rodolfo Terraño, con bueno, un poco los entremeses y una interna sabrosa de cómo llegó a la composición, a la escritura de la biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín, Josefa. Estábamos hablando en el fuera del aire que, bueno, no habíamos, gracias a su trabajo llegamos a conocer acerca del papel de Josefa, pero que también la época, la mujer de aquella vida cotidiana, de aquella cultura, también guardaba como un trabajo más de hogar, de otras actividades, de acompañar, pero quizás no estar entrometida o opinar o estar dentro de la vida política, y que quizás también hay como una historia un tanto, no es la palabra, porque estaría como fuera de contexto, pero un tanto machista. Difícil hablar en aquella época de una situación de género, pero bueno, la educación era patriarcal, exacto, por eso, bueno, y arbitraria de la época, ¿no? Claro, pero no había lo que hoy puede entenderse en nuestra cultura como una situación de género, ¿no? Era el lugar que ocupaba la mujer. Después, bueno, fue progresando la sociedad, la mujer fue encontrando otro lugar, se fue desempeñando. Digo, no se puede como ver un rasgo negativo, sino que era lo que ocurría habitualmente, esta la manera en que estaba conformada la sociedad. Estamos hablando también de Liniers, ¿no? Y de las recomendaciones que el propio Liniers llegó a dar de Josefa, ¿no? Sí, él la elogia, y elogia por lo que dijimos antes, ¿no? Por esa tarea movilizadora, por la participación en la recluta, por el coraje, por el hecho de que termine prisionera igual que su marido. Es decir, advierte el carácter que tenía el personaje. Por supuesto, no se puede hablar de machismo en la época, porque el machismo es algo que surge cuando el hombre empieza a perder algo de protagonismo, y entonces el que quiere conservar eso, el que quiere imponerlo, se lo llama machista. En aquella época era simplemente protagonista. Exactamente. Y las Juanas de Arco eran excepcionales. Normalmente la mujer o no tenía ninguna participación política o acompañaba en las luchas políticas y aún militares a su marido, ¿no? Ahí hay una historia muy interesante de la muerte de Ramírez, porque cuando Bustos y Ramírez se separan, los dos caudillos, uno de Santa Fe, otro de Entre Ríos, y pasan de ser socios a ser enemigos, en un momento Ramírez está huyendo después de haber perdido una pequeña batalla, pero advierte que su amante ha quedado atrás, ha quedado digamos en el campo de batalla. Entonces se vuelve para recogerla a ella, y ahí es cuando lo matan y después cortan su cabeza y se la mandan a Bustos, que la manda a poner una jaula de hierro colgada en la catedral. Doctor, usted le dedica un capítulo a Jesusa, ¿no? La esclava o la persona de confianza que tenía Ramiro de Escalada, y cuando San Martín le sugiere a su esposa que regrese a Buenos Aires, se queda con San Martín. Jesusa fue vendida después, ¿no? Y tuvo un hijo con San Martín. ¿Eso es así? Bueno, eso siempre se ha dicho, no hay comprobación. La historia de Josefa es más bien conjetural. Primero,
En efecto, ella era esclava de Remedios de Escalada, que la lleva a Mendoza. Cuando Remedios tiene que volverse por la tuberculosis, porque San Martín la manda, uno podría pensar que una mujer enferma tenía más necesidad de tener a alguien que la ayudara, una esclava en la época, y que podría haber vuelto con Remedios. En cambio se quedó con San Martín, que se supone por sus actividades tenía menos necesidad de tener en la ciudad de Mendoza una esclava. Hay toda una historia que también, bueno, uno no puede comprobar, yo por lo menos no me he puesto a buscar pruebas de eso, y que fue Josefa la que le contó a San Martín que había dos oficiales que visitaban la casa del matrimonio cuando él no estaba, y San Martín los degradó y los mandó a rapar. Entonces se habla de una relación muy particular entre San Martín y Jesús. Se ha dicho muchas veces, aunque no hay elementos de juicio suficientes, yo no lo conozco, que en efecto tuvo un hijo con ella, y hay algo después que lleva no sé, a una ruptura, pero él ya estaba en Perú cuando pasa esto. Le da mandato a Pedro Advíncula Moyano, que es el que la vende por 160 pesos, y bueno, en esa época una esclava era considerada literalmente un objeto. Entonces la escritura es muy curiosa, bueno, por lo menos para nuestra época, ¿no? Porque se vende algo que se dice que no tiene vicios, pero que si se le descubren vicios va a haber una indemnización, toda la descripción de las enfermedades que podría haber tenido si no las tenía, y entonces aparece como un personaje muy curioso, muy intrigante, bueno, que tal vez merecería también una investigación. 30 años tenía cuando la venden. ¿Qué significaba? ¿Qué era tener 30 años en esa época? O sea, ¿cuál era el promedio de vida? Bueno, los promedios de vida a veces son engañosos, porque los promedios de vida se hacen con la gente de cualquier edad, y en esa época había una gran mortandad infantil. Entonces el promedio hace bajar, no es que la gente se muriera todos a los 50 años, ¿no? Pero bueno, San Martín tenía 33, 34 cuando vino de España, de modo que eso fue en el año 11, cuando él termina su tarea, cuando él se vuelve del Perú. Bueno, habían pasado 11 años, de modo que ya era un hombre grande, y ella era más o menos de la misma edad. Porque Remedios de Escalada muere a los 25. Sí, muy joven. Muy joven. Claro, el casamiento a veces se lo plantea como si hubiese sido un matrimonio establecido, donde hay una inconducta de uno o el otro, bueno, de San Martín particularmente. Pero, como usted decía, San Martín viene de Europa, no conocía a nadie aquí. Muchos dicen que lo que hizo fue tratar de... Guido le presentó a gente de la alta sociedad, y muchos dicen que buscó inmediatamente casarse para adquirir cierta importancia o cierta respetabilidad, porque él llega a principios de año y pocos meses después se casa con Remedios de Escalada, que estaba cumpliendo 15 años realmente. Y bueno, él era, como dijimos, un hombre de 34 años, ¿no? Se casa con ella, y después su vida matrimonial es muy breve, prácticamente son esos años que ella pasa en Mendoza,
hay después una separación, toda una actividad muy intensa de San Martín, que no estaba, por supuesto, en Plumerillos, en Chile, en Perú, de modo que no hay elementos para pensar que eso era un matrimonio estable. En la carta esa que yo digo, él le dice a Pedro Advíncula Moyano que siga las instrucciones, que le dé remedios, pero es un matrimonio muy débil, por una historia muy débil. Doctor, el sable corvo de San Martín lo tuvo también Josefa en su poder, sí, mucho tiempo. Eso es lo más, yo diría lo más significativo, lo más demostrativo de la importancia que tuvo Josefa en la vida de San Martín, porque él lo dice cuando se lo lega a Rosas, que es el sable que lo ha acompañado en todas sus luchas. Él lo toma como un símbolo y como un ícono de su gesta. Y cuando se lo lega a Rosas en el testamento, lo hace por la defensa que hizo Rosas de el territorio ante la agresión anglo-francesa, es decir, por haber defendido a la patria, de modo que cuando él se lo lega a Rosas, en verdad se lo está legando a la patria, se lo está legando al país. Y ese sable que tenía esa importancia, cuando él se va a Europa, se lo deja en custodia, no se lo deja a un alto oficial del ejército, no lo deja al gobierno no se lo habría dejado porque no estaba en buenas relaciones, pero se lo deja a Josefa. Y no es que lo haya tenido tantos años, yo creo que hay una ruptura de San Martín y Josefa cuando él está en Europa, y esto lo imagino, no tengo elementos, pero lo imagino. San Martín dice, y lo dice desde la última carta que escribe desde la Bayonés, el barco que lo va a llevar a Europa, que vuelve en todo el presente año, que va a llevar a su hija a un colegio y vuelve en todo el presente año, es decir, que volvía el mismo año, 1824. Pero después no vuelve. Yo supongo que si eso era lo que él decía, lo que escribía, es lo que también lo debe haber dicho a Josefa, ¿no? Que él va a volver. Y el hecho de que se quedara allá, creo que de haber enfriado las relaciones, y hay ciertos elementos que están en el libro, porque él después manda a hacer un inventario, no le dejó solamente el sable, le dejó muchas cosas. Entonces él manda a hacer un inventario de lo que hay, en la chacra y de lo que hay en la casa de Josefa. Y ella es muy renuente, empieza a poner excusas, una u otra, y no hace el inventario. Él le escribe a Moyano diciéndole, ¿qué pasa con esta señora? Yo le escribo y no me responde. Usted cumplió con la tarea que yo le di de asistirla, de atenderla. Y finalmente arman una estratagema para quitarle las cosas en Mendoza. Es muy probable que el sable haya ido, como todas las cosas, a la casa de Manuel Molina. En la historia se dice que San Martín lo dejó en la casa de una familia amiga. No sé, eso lo repiten todos los historiadores, no se sabe cuál es esa familia, pero posiblemente haya sido la familia de Molina, porque en un determinado momento, no muchos años después, el sable pasó, unos cuantos, porque ya estaba casada la hija de San Martín, y es el yerno el que recupera el sable y después lo llevan a Europa. Es apasionante entrever, meterse, sobre todo como comenzaste, Juan, y esta cosa que nos permitió y nos permite esta charla con usted, doctor, que es esa cosa de lo no sobrenatural, ¿no? De lo interesante, que creo que es lo más apasionante, de encontrarse justamente con hombres, mujeres que sufrieron, sintieron, con sus pasiones, situados en su época, ¿no es cierto? Porque uno no puede olvidar el contexto histórico en el que se desarrollaban esas relaciones.
Así que bueno, seguiremos un ratito más charlando con Terráneo y bueno, metiéndonos un poco más en la vida de San Martín y de Josefa. Municipio de la bolsaendirecto.com. Juan, como que nos salimos, ¿no? Como yo estoy medio como levitando. Sí, la verdad que los cortes son muy interesantes porque preguntamos cosas que a veces no nos animamos quizás. Pero es lo que dicen los de municipio. San Martín era gobernador e intendente de Cuyo. Y yo he conseguido la colección de todos los decretos y resoluciones que firmó. Es decir, la versión fotográfica de todos y la versión, la transcripción, porque no todas las palabras y eso se entienden. Y es también muy interesante cómo al mismo tiempo que tenía que gobernar una provincia tan heterogénea y preparar el ejército de los Andes, se ocupaba de cosas locales y además actuaba en muchos casos como un juez de paz. Se le presentaba una señora, estos son casos reales, una señora que quería vender un esclavo, pero el marido estaba en Córdoba, entonces ella no tenía poder para venderlo y le pide a San Martín que le otorgue y San Martín se lo otorga. U otro señor cuya señora recibía a un caballero y entonces él le va y le lleva a San Martín y le dice que bueno, este señor está usurpando su matrimonio. Y San Martín, es una decisión muy extraña, lo manda lo manda al exilio por no sé si 6 meses, el exilio era en San Luis, y después cuando vuelve le prohíbe acercarse a la casa. No sé si el marido habrá aceptado esas condiciones, pero cuando uno ve lo que él decide sobre las calles, sobre cosas realmente de la vida mendocina, lo de la intendencia no era un mero nombre, era también una actividad. Doctor, ahora subimos a San Martín de vuelta al bronce. ¿Qué opinaron los sanmartinianos, aquellos que lo tienen en ese bronce, de su libro? Todavía no lo sé. Bueno, yo soy miembro del Instituto Nacional Sanmartiniano y de la Academia Argentina de la Historia. Un miembro del instituto, Isidoro Ruiz Moreno, ha hablado elogiosamente del libro, incluso ha aceptado presentarlo en un acto en el municipio, en el instituto. Y el presidente del instituto ha aceptado que el libro se presente allí. Ahora, me imagino que no todos deben haberlo recibido bien, sobre todo por la publicidad que se ha hecho del libro, ¿no? Se presenta en todas partes como es un libro sobre el amante de San Martín, y entonces eso puede herir muchas susceptibilidades entre los sanmartinianos, y puede también desorientar. Yo digo que por supuesto en el libro hay muchos elementos para llegar a esa conclusión. La misma carta que yo compré, que él escribe a Pedro Advíncula Moyano, esas cartas en las que ella le dice mi amigo, mi sustento, mi todo, cuando se va al Perú, que ella le dice, le deseo que usted sea feliz como yo soy desgraciada, porque su felicidad compensará mi desgracia. El hecho de que él mande al proveedor del ejército de los Andes a hacerle a ella chocolate con poca azúcar porque no le gusta mucho el chocolate azucarado, que le mande 1.300 pesos a través de Rodríguez Peña. Todo eso, por supuesto, hace pensar. El hecho de que cuando él vuelve de Perú se aloja en la casa de ella y pasa la noche en la casa de ella. Bueno, todas esas cosas permiten llegar a esa conclusión. Ahora, el que compre el libro pensando que es Intrusos en la Historia, claro, Jorge Rial, sí, se va a llevar una decepción, en el sentido que es un libro de historia, donde todos esos elementos están, pero es un libro de historia donde se trata de rescatar la importancia del personaje histórico, ¿no? Bien. Doctor, usted cuando estuvo en Inglaterra, por supuesto que sabe inglés, ¿no? Y encuentran estos documentos, el de Maitland, y
y luego recopila toda esa investigación. Al día de hoy, o sea, los investigadores, bueno, en esa época no todo el mundo tenía esa posibilidad de hablar y poder investigar en todos esos lugares. Al día de hoy, los investigadores que usted va conociendo, que se va encontrando en el camino, ya por supuesto manejan inglés, ya muchos de ellos, ¿podemos encontrarnos con sorpresa con distintas documentación de San Martín? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando yo fui a averiguar qué había hecho San Martín en 1824, o sea, cuando no se vuelve y se queda en Inglaterra hasta fin de año, ¿qué hizo? ¿Por qué? Y bueno, empecé a investigar. Mi tutor fue John Lynch en la Universidad de Londres, y el antecesor de John Lynch, Humphreys, había hecho una pequeña biografía de Paroissien, que era hijo de hugonotes que habían huido de Francia a Inglaterra, y un inglés que tuvo una vida fascinante, y aquí fue muy muy importante, aquí en el Perú, y que vale la pena contarla, pero no ahora. Él estaba allá porque San Martín le había mandado a él y a García, cuando era protector del Perú, a conseguir un empréstito que consiguieron, y un rey que no se consiguió. Bueno, se terminó el gobierno de San Martín en Perú. Bueno, ese empréstito después, como el Perú no había prácticamente autoridad criolla, se lo quedaron ellos y lo administraban ellos allá, con la finalidad de conseguir el reconocimiento de la independencia de Perú por el gobierno de Inglaterra, que no quería reconocerla porque era aliado de España, etcétera, etcétera. No voy a adentrarme en esos detalles. Lo que quiero decir es que Humphreys, al hacer esa pequeña biografía de Paroissien, lo que descubrió fue que Paroissien, que vivía en un pueblo, tenía todos los archivos de lo que ellos llamaban la legación del Perú, todo, cartas, y cuando muere, antes de morir, en su testamento, no lo lega al Museo Británico, al Record Office, ¿no? Se lo lega a la biblioteca del pueblo. Es decir, toda esa documentación está en la biblioteca de un pueblo, y no era de acceso general. Bueno, ahí encontré cartas inéditas de San Martín, encontré información sobre todo lo que habían hecho, y está el diario de Paroissien, porque Paroissien llevaba un diario de su vida, con anotaciones breves, pero todos los días hacía una anotación, y eso me permitió después construir el diario de San Martín, es decir, todo lo que él hizo en 1824 en Inglaterra. Entonces, por supuesto, puede haber cosas no descubiertas. Yo no tengo duda de que las hay. Bueno, cuando yo decido ir a Inglaterra, yo estaba exiliado en Venezuela, decido ir a Inglaterra a hacer esta investigación. En esa época yo era editor de toda esa historia, y el director de toda esa historia era Félix Luna. Cuando le conté en una carta desde Caracas esto, él me desalentó, porque me dijo, mire, San Martín no es un personaje ignorado por nuestra bibliografía, pero lo que ocurre es que, como decía usted, los sanmartinólogos, salvo Piccirilli, no dominaban el inglés. Y Piccirilli se concentró en lo que había sido la actividad de los ingleses en el Atlántico Sur. Los demás no. Entonces, por ejemplo, Pacífico Otero, que sabía muy bien francés, se pasó meses o años investigando en París, y después fue parte de su biografía de San Martín, que tiene 8 tomos. Pero inglés no. Entonces hubo un historiador español que fue embajador en París, que dice en su libro, que es una biografía de San Martín, brevemente, en Inglaterra tiene que haber mucha documentación que no se conoce. Algún día algún historiador va a hurgar en esos papeles. De modo que sí, yo creo que hay la idea de que está agotada la historia de un personaje histórico, de cualquiera, de que está agotada, de que no se va a encontrar nunca nada, y me parece que es una idea
poco probable. Bueno, seguiríamos hablando y yo Tenemos propongo... una deuda que es el tema político, nos hubiese encantado también hacerle algunas preguntas, pero bueno, yo igual, no queríamos... seguiría hablando de San Martín horas y horas. Rodolfo Terraño, pero muchísimas gracias. A ustedes. Un hombre que escribe historia y hace historia. Bueno, ya se sabe que la historia es la política del pasado Así es. y la política es la historia del futuro, así que no son cosas muy distintas. Para nada, a eso me refería. Un gusto enorme tenerlo junto con nosotros acá en tu municipio. Juan, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos encontramos, como siempre, la próxima vez desde la bolsaendirecto.com. Hasta acá Diego Pando, que los acompañó, Juan Gimankiewicz y bueno, Quique Burgueño, operador técnico y puesta en el aire. Muchas gracias, que tengan el mejor de los días.